¿Cuántos se gozaron con la alabanza? Amén, 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 amén. Así es. Eloy, ¿me avisa? Bueno, estamos en el mes de diciembre y diciembre, cuando uno dice diciembre, lo primero que se le viene a la mente es la Navidad. Nosotros celebramos aquí, normalmente en los países latinoamericanos celebramos la Navidad en diciembre, ¿no? Muchos dicen que nació otra fecha, que si nació, que no nació, pero en todo caso lo importante es que nació. Amén. ¿No? Y quiero invitarlos a ir al Evangelio de Lucas, capítulo 2, versículo 7. Lucas capítulo 2, versículo 7. Y en este versículo habla sobre el nacimiento de Jesús. Y leemos la palabra en el nombre del Padre, del Hijo y en la comunión de su Santo Espíritu. Y dice, y dio a luz a su hijo primogénito, y lo envolvió en pañales, y lo acostó en un pesebre, porque no había lugar para ellos en el mesón. Padre, en el nombre de Jesús, te alabamos, te glorificamos y te bendecimos, Señor. Te damos gracias por la bendición de permitirnos compartir o ser el portador de tu palabra, Señor. Gracias porque nos amas, Señor. Gracias porque tus misericordias son nuevas cada mañana, son eternas, Señor. Gracias porque por medio de estas misericordias podemos escuchar tu voz, Señor. Y en esta mañana queremos escuchar tu voz, Señor. Queremos que hables a nuestras vidas, Señor. Señor, abrimos nuestros sentidos espirituales a tu palabra, Señor. Disponemos nuestros corazones a tu palabra, Señor. Te damos permiso, Espíritu Santo, para fluir con poder por medio de tu palabra, para que tu palabra nos pueda enseñar, redarguir, para que tu palabra nos pueda sanar, restaurar, levantar, fortalecer. Oramos, Señor, y bendecimos a cada miembro de esta congregación, Señor. Gracias por el amor que pones, Señor, en ellos, Señor, para que puedan venir a este lugar, alabarte, glorificar tu nombre y a escuchar tu palabra. Ponemos, Señor, este tiempo en tus manos. Que sea usted hablándonos. Que sea usted, Señor, tocando las fibras más íntimas de nuestro ser, Señor. Motívanos, Señor, a servirte a través de tu palabra, Señor. En el nombre de Jesús oramos, Señor. Amén y amén. Hoy quería no solamente hablar del nacimiento de nuestro Señor Jesucristo, sino hacer una analogía con la cena del Señor y la Navidad, o la Navidad y la cena del Señor. ¿Por qué quiero hacer esta analogía? Porque ambas, tanto la Navidad como la cena del Señor, tiene que ver con dar, con dar. Con dar teniendo el principio del amor de Dios, que es dar sin esperar recibir nada a cambio, ese amor sacrificial, ¿no? Para todos es sabido, aunque no debería ser así, que la Navidad es la época de dar, ¿verdad? Las personas dan regalos, esperan recibir un regalo, a veces nos dan un regalo de sorpresa, ¿no? Se inventan maneras de agradarnos con regalos. Yo digo que no debería ser así porque el corazón generoso, el dador alegre debería estar
dispuesto en todo el año, ¿no? Pero Navidad se caracteriza por ser la época en que las personas como que son movidas, ablandadas en el codito y empiezan a dar, ¿verdad? Y gloria a Dios por eso, ¿no? Dios es el gran dador. Dios es el dador de todas las cosas. De hecho, Dios es el dador de nuestra vida. Usted está aquí porque Dios le dio vida. Está aquí porque Dios tuvo misericordia. Y la Biblia dice que Él puso aliento de vida en el hombre. Génesis capítulo 2, versículo 7 dice: entonces Jehová Dios formó al hombre del polvo de la tierra y sopló en su nariz aliento de vida, y fue el hombre un ser viviente. O sea, nosotros estamos aquí porque Dios nos regaló la vida. Amén. Todos los que estamos aquí hemos sido beneficiados del don de la vida. Y la Biblia también dice que Dios es el dador de toda buena dádiva, de todo don perfecto, ¿no? Yo no comparto cuando a veces algunas personas dicen que, es que esta enfermedad se la mandó Dios. Es que esta desgracia se la mandó Dios. Es que este desierto se lo mandó Dios. Y Dios no da ni desgracias, ni enfermedades, ni desiertos. Porque la Biblia dice en Santiago capítulo 1, versículo 17, que toda buena dádiva y todo don perfecto desciende de lo alto. Las demás cosas no tienen nada que ver con Dios. Son consecuencias a veces de nuestra irresponsabilidad, de nuestra desobediencia, ¿no? O de hacer las cosas equivocadamente, ¿no? Entonces, la Biblia me enseña a mí que toda buena dádiva y todo don perfecto desciende de lo alto, del Padre de las luces, en el cual no hay mudanza ni sombra de variación. Entonces, Dios es el gran dador, el dador de vida y el dador de todas las cosas buenas. Amén, hermanos. Así que cuando usted escuche decir a alguien, es que Dios me dio esta enfermedad. No, hermano. La enfermedad puede ser consecuencia de que usted hizo algo equivocado, ¿no? Pero no tiene nada que ver con Dios. No tiene nada que ver. Si usted está pasando un desierto o está teniendo problemas en su relación familiar, no tiene nada que ver con Dios. Tiene que ver a veces directamente con el orgullo de nuestros corazones. Amén, ¿no? Entonces, porque tenemos la costumbre de echarle la culpa a Dios en todo, ¿no? Entonces, Dios es el gran dador, y la cena del Señor tiene que ver también con dar, tiene que ver con entregar, ¿no? Dios es el gran dador. Dice, porque de tal manera amó Dios al mundo, Juan 3:16, que ha dado a su Hijo unigénito para que todo aquel que en Él crea no se pierda, mas tenga vida eterna. O sea que Dios no solamente que nos dio la vida, sino que también nos da vida eterna, al que la quiere recibir, por supuesto, ¿no? Pero nos da vida eterna, ¿no? Entonces, los que hemos recibido a Cristo como Señor y Salvador, podemos celebrar la Santa Cena, ¿no? Yo creo que el requisito para poder celebrar la Santa Cena es tener a Cristo como nuestro Señor y Salvador, ¿no? ¿Y por qué celebramos la Santa Cena? ¿Por qué las iglesias celebran la Santa Cena? Lo hacen para recordar el regalo de Cristo, ¿no? Para recordar todo lo que Él hizo para que nosotros tuviéramos vida eterna. Todo el sacrificio que hizo para que tuviéramos vida eterna. Por eso recordamos la Santa Cena. Dice, cuando leemos el versículo en 1 Corintios 11, dice, hacerlo todo esto en memoria de ¿quién? En memoria de mí, o sea, en memoria de Jesucristo. ¿Qué es lo que vamos a recordar de Jesucristo? Sus enseñanzas. Pero aparte de sus enseñanzas, que Él entregó su cuerpo y derramó su sangre
para que usted y yo tuviéramos vida eterna. Él se hizo pecado por nuestros pecados. Nosotros no merecíamos que Él muera por nosotros, pero lo hizo por amor, porque de tal manera amó Dios al mundo. Es un amor puro, un amor sacrificial, un amor que no tiene que ver con la condición. Yo te voy a dar esto a cambio de que tú me des lo de acá. No, el amor de Dios es sacrificial. Lo entrega todo sin pedir nada a cambio. Entonces, es importante esto, ¿verdad? Es importante esta introducción porque tenemos que ver qué es lo que nos dio Cristo, que es tan importante para nosotros. Ya sabemos que Dios nos dio la vida. No, tenemos vida por la gracia y la misericordia de Dios. Tenemos vida eterna por el sacrificio o por el amor sacrificial de Cristo, ¿no? ¿Qué nos dio Cristo? ¿Qué es lo que nos entregó Cristo? Lo primero que tenemos que entender es que Cristo nos dio su cuerpo. Él entregó su cuerpo, ¿no? Lucas 22, 19, el Evangelio de Lucas, capítulo 22, versículo 19 dice, y tomó el pan y dio gracias y lo partió y les dio diciendo, este es, ¿qué cosa? Mi cuerpo, que por vosotros he dado. Haced esto en memoria de ¿quién? En memoria de mí. Entonces, ¿qué nos dio Cristo? Su cuerpo, ¿no? Ahora, sobre este acontecimiento, el nacimiento y la muerte de Cristo, los profetas escribieron en el Antiguo Testamento. Lo que hizo Cristo fue cumplir las profecías que estaban escritas, ¿no? En el Antiguo Testamento se habla de que Jesús iba a nacer de una virgen, ¿no? De una virgen. Y dice Isaías 7:14, profeta Isaías 7:14, dice, por tanto, el Señor mismo les dará señal. He aquí que la Virgen concebirá y dará a luz un hijo y llamará su nombre Emmanuel, que significa Dios con nosotros, ¿no? Pero antes de ir avanzando, en Lucas capítulo 2, versículo 7, que ya lo leímos, dice la palabra, y dio a luz a su hijo primogénito. No dice y dio a luz a su único hijo, refiriéndose a la Virgen María. Nosotros amamos a la Virgen María, ¿no? Pero tenemos que aclarar que esta Virgen no hace milagros, está en el cielo porque es una santa, pero no hace milagros, ¿no? Y tampoco es que tuvo un solo hijo, porque dice, y dio a luz su primogénito. Por ejemplo, nosotros somos 8 hermanos, y el primogénito de mi papá y de mi mamá es el mayor, mi hermano Simón. Y de ahí vienen los demás, ¿no? Entonces, podríamos decir, para los que tienen muchos hermanos, que tienen un primogénito y otro. Si mi papá y mi mamá hubieran tenido un solo hijo, tendríamos que decir que tuvo un único hijo, no un primogénito, un único hijo, ¿no? Entonces, cuando la palabra dice primogénito, se refiere que después vinieron algunos, ¿no? No quería meterme en este tema que es un poco delicado, pero lo que está escrito, escrito está, así que no podemos sacarle el cuerpo, ¿no? Entonces dice que este hijo, este primogénito, nacería de una virgen, ¿no? Y se le pondría por nombre Emmanuel, que no es que ellos le pusieron el nombre Emmanuel, sino que ya estaba escrito que así se iba a llamar. Y el ángel mismo le dice cómo tenía que llamarse, ¿no? Y también está escrita en la profecía de Miqueas, capítulo 5, versículo 2, dónde nacería. No solamente que nacería de una virgen, sino dónde nacería, ¿no? Dice que nacería en Belén. Pero tú, Belén, Miqueas capítulo 5, versículo 2 dice, pero tú, Belén, Éfrata, pequeña para estar entre las familias de ti me saldrá el que será Señor en Israel. Y sus salidas son desde el principio, desde los días de la eternidad. Entonces, ¿qué es lo que dicen estas profecías? Que Cristo iba a encarnarse en un cuerpo de hombre para estar aquí en la tierra, ¿no?
como hombre, no como Dios, ojo, como hombre. Iba a encarnarse, él iba a estar limitado, porque siendo Dios podía hacer muchísimas cosas, pero se limitó a estar en un cuerpo de hombre, ¿no? A veces las personas dicen, ¿por qué no se defendió de los romanos y por qué no hizo lo de acá? Porque podía invocar a su padre para que le envíe ángeles guerreros, pero él tenía que cumplir ese proceso de morir en la cruz, ¿no? Entonces, él iba a nacer en el cuerpo de ¿quién? En un cuerpo de hombre, ¿no? Iba a estar limitado en cuanto a sus poderes de Dios, ¿no? De hecho, en Filipenses capítulo 2, versículo 5, habla de que él estaba en un cuerpo de hombre, ¿no? Haya pues en vosotros este sentir que hubo también en Cristo Jesús, dice, el cual, siendo en forma de Dios, no estimó el ser igual a Dios como cosa que aferrarse, sino que se despojó a sí mismo, tomando forma de siervo, hecho semejante ¿a quién? A los hombres, ¿no? Entonces, cuando él estuvo aquí, tomó forma de hombre, ¿no? Entonces, ¿qué celebramos en Navidad? Celebramos el nacimiento de Dios hecho hombre, o la encarnación de Cristo, o sea, nacimiento en un cuerpo de hombre, un cuerpo limitado, un cuerpo que sentía dolor, que sentía angustia, que se alegraba, que lloraba, que daba, etcétera, 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 ¿no? Entonces, por eso es la analogía que estoy haciendo en cuanto a la Navidad y en cuanto a la cena. Mediante la cena del Señor, ¿qué celebramos? Celebramos que Él se entregó por entero para que nosotros podamos ser salvos. Amén. Se entregó por entero para que nosotros podamos ser salvos. La Biblia dice que Él entregó su sangre. ¿Y por qué Él derramó su sangre? ¿Por qué Él entregó su sangre? Así es. Hebreos 9:21. ¿Por qué entregó su sangre? Cuando el sumo sacerdote entraba una vez al año para expiar los pecados del pueblo, ¿qué hacía el sacerdote? Sacrificaba un animal y la sangre era derramada. Entonces había que todos los años sacrificar un animal para hacer que derrame su sangre para que los pecados del pueblo sean perdonados. Pero no podían ser perdonados eternamente, era un perdón momentáneo. Y dice que Cristo derramó su sangre para que ya no haya más sacrificios de animales, porque Él era ya el único sacrificio que iba a haber, para que usted y yo seamos perdonados. Ahora, ¿merecíamos nosotros que Él derrame su sangre? No, porque éramos pecadores, seguimos siendo pecadores, pero lo hizo por amor. No tenía obligación, lo hace por amor. ¿Por amor a quién? Por amor a nosotros. La Biblia dice que nosotros le amamos a Él porque Él nos amó primero. Nosotros somos salvos por gracia, no por merecimientos, no porque ayudamos a alguien a pasar, a alguna persona que necesita le ayudamos a pasar la calle, o porque damos dinero a las personas que piden en la calle, o porque pagamos alguna penitencia, o porque pagamos alguna misa de muertos, que nosotros no acostumbramos a hacerlo. No, es por gracia. Por gracia para que nadie se gloríe. Usted puede ser la persona más buena del mundo, pero si no le entrega su corazón, de nada le sirve. Es decir, que cuando decimos que la fe sin obras es muerta, significa que las obras, cuando tengo a Cristo en el corazón,
son consecuencia de que el fruto del Espíritu Santo está fluyendo en mí. Y que haber aceptado a Cristo me llenó de su amor, de su gozo, de su paz, de su paciencia. Y eso me lleva a dar, me lleva a ser generoso. Amén. ¿Cuántos dicen amén, hermano? Entonces dice que Cristo dio su sangre. Lucas capítulo 22, versículo 20 dice. De igual manera, después que hubo cenado, tomó la copa diciendo, esta copa es el nuevo pacto de mi sangre que por vosotros se derrama. ¿Por quién es derramada la sangre? Por nosotros. ¿Y por qué se derramó? Como dijo Eloy, porque sin derramamiento de sangre no hay remisión de pecado. O dicho de una manera más clara, sin derramamiento de sangre no hay perdón de pecados. No hay perdón de pecados. Si Cristo moría de una muerte natural, el diablo seguía teniendo autoridad legal sobre nosotros. Pero como Cristo murió y derramó su sangre, entonces el diablo ya no tiene derecho legal sobre nosotros, ya no puede reclamarnos. Porque él antes nos acusaba, nos decía, Fernando, eres mentiroso, eres colérico, eres impaciente, tú no eres ninguna persona santa. Esa era la acusación del diablo contra nosotros. Mira que tú eras alcohólico, mira que eras drogadicto, mira que eras adúltero, mira que eres fornicario, mira que eres mentiroso. Esa era la acusación del diablo. Él tenía anotado todos nuestros pecados y con esa acta nos acusaba. Pero dice que cuando Cristo muere y derrama su sangre, dice que toma el acta de los decretos con las que el diablo nos acusaba, se la quita y dice que la clava en la cruz del Calvario y la manda. Y ya el diablo no nos puede acusar. El diablo no te puede recordar tu pasado. ¿Por qué el diablo no te puede recordar tu pasado? Porque Cristo pagó por ti el precio de ese pasado tenebroso, pecaminoso. Él ya pagó por ti. Él no puede reclamarte por tu pasado. Cuando el diablo los acuse reclamándole por algo malo que han hecho, cuando el diablo los condene, recuérdenle a él que Cristo pagó el precio y que él no tiene ningún derecho en acusarnos. Ningún derecho en acusarnos, hermanos. Entonces, cuando el diablo les recuerde, dile, diablito mentiroso, no me puedes acusar, porque Cristo pagó por lo que tú me estás acusando. Ya el precio está pagado. Consumado fue en la cruz del Calvario. ¿Cuántos dicen amén, hermano? El Cristo pagó. Está todo consumado. Él no te puede acusar. A veces las personas cargan con sentimientos de culpa y nos olvidamos que Cristo pagó el precio. Y seguimos cargando sentimientos de culpa y nos olvidamos que Cristo pagó el precio. ¿Por qué cargamos sentimientos de culpa si Él ya pagó el precio? Él derramó su sangre para que el diablo no tenga ningún derecho legal a reclamarnos ni acusarnos. La Biblia dice que Jesucristo vino para salvarnos, no para condenarnos. Y si Él no nos condena, y si Él nos salvó, y si Él se entregó por entero para que usted y yo tengamos vida eterna, no podemos permitirle al diablo que nos siga condenando. Él va a querer seguirte condenando, porque el único que condena es el diablo. Pero no tiene ningún derecho a condenarnos, porque el precio ha sido pagado. El más alto precio fue pagado por su vida, hermanos. El más alto precio fue pagado por su vida. Él nos redimió y recuperó para nosotros lo que Adán y Eva habían perdido. Cuando Cristo celebra lo que ahora se conoce como la primera Santa Cena, anunció todo esto que les estoy diciendo, el nuevo pacto.
que entrábamos a su regazo por medio del arrepentimiento y por medio del sacrificio que Él hizo por nosotros. Ni siquiera el arrepentimiento, simplemente tengo que decir, Señor, te acepto en mi corazón. Te acepto en mi corazón, Señor. La Biblia dice que María lo envolvió en pañales, ¿no? Normalmente los pañales o algún tipo de pañales identificado con ropa para todos los estratos, ¿no? Yo creo que ricos, pobres, millonarios tienen un denominador común cuando tienen un niño. ¿Qué le ponen? ¿Qué le ponen? Pañales, ¿no? Entonces, este también es un mensaje, ¿no? Que Él nació para todos. No nació para algunos, para todos, ¿no? Hace un momento, antes de ingresar, me fui llenando de coraje porque me llama un amigo a decirme cómo debería aconsejar a una persona. O sea, a mí no me gusta que me digan cómo tengo que aconsejar a una persona. A mí me gusta que el Espíritu Santo me dirija en una consejería. Me decía que más o menos como que me haga ver pues que si la novia es negrita, que lo piense bien porque se pueden burlar de él. ¿Y dónde está el amor de Dios? ¿Y dónde está el amor de Dios? ¿O Dios ama a unos por su color de piel más que a otros? Amén, hermanos. Entonces dice que lo envolvió en pañales. Una de las cosas interesantes del pañal es que lo han usado todos. Los más ricos y los más pobres. Los negros y los blancos. Los ojos azules y los ojos negros. Los cultos y los incultos. Y ese era el mensaje, que este niño iba a estar al alcance de todos los que querían alcanzarlo. De todos los que querían alcanzarlo. Lo envolvió en pañales. Pero había una cosa, de que este niño nació para morir para salvarnos. En Romanos 8 dice que probablemente no haya nadie que entregue la vida de un hijo para salvar a otra persona, ¿no? Y dice, probablemente haya uno, pero que es muy difícil, dice, que hay una persona que entregue a un hijo de él para que otra persona se salva. Es difícil, o sea, desde el punto de vista carnal es muy difícil. Pero Dios sí entregó a su hijo para que todos nosotros podamos tener salvación. Nació en un pesebre, fue cubierto de pañales, pero este niño tenía una razón de ser. Iba a vivir sin pecar, porque Cristo nunca pecó. Iba a vivir sin pecar. Nadie podía vivir sin pecar. Nadie podía caminar y cumplir la ley al mismo tiempo. Nadie. Porque en algo fallaban. Era tan difícil el cumplimiento de la ley que nadie podía decir, yo no he pecado. Todos pecaban. Por eso es que necesitaban que todos los años se sacrificara un animal para que todos los pecados del pueblo sean perdonados. Pero esta criatura vivió una vida perfecta. Y por eso fue un regalo acepto ante los ojos del Señor. Porque era sin mancha ni pecado, ¿no? A veces las personas me dicen, pero pastor, yo soy bueno, dice. Yo no le hago daño a nadie, yo no peco, yo no soy pecador. Y ahí es cuando recuerdan al coreano, el pastor coreano, ¿qué decía? Evidencia. Evidencia. ¿Usted nunca ha robado? Nunca ha robado, dicen las personas. Nunca se ha comido una uva antes de pagarla.
Ah, nunca se ha cogido un caramelo sin pagarlo. Nunca se ha quedado con un vuelto que no le correspondía, aunque sean 10 centavos, le dieron de más y se quedó quedito. Entonces usted es un ladrón y los ladrones no entran al cielo. Pero Cristo murió para que ese pecado que usted cometió pueda ser perdonado. El único que no cometió pecado, queridos hermanos y hermanas, se llama Jesucristo. Jesucristo, Jesucristo. Nunca le he robado a nadie, dice la gente, y no ha llegado tarde a una cita, a una reunión. Ha robado tiempo, es ladrón. Entonces, por la ley no entraba, hermano. Por la ley no entraba. Nunca ha mentido. Cuando llega tarde, llegan mintiendo. Ay, me demoré porque el bus no me quiso esperar. Mentira, se levantó tarde. Mentiroso, no va al cielo. Por la ley. Pero por la gracia, por el derramamiento de la sangre de Cristo, usted puede acceder al trono de la gracia y recibir el oportuno socorro. ¿Cuántos dicen amén, hermano? Qué bendición. La Biblia dice que Él iba a hacer el sacrificio expiatorio por el pecado. Hebreos 10, versículos 4 en adelante, habla del sacrificio expiatorio del pecado. Cuando lo tengan me dicen amén. Por si acaso, el versículo que cité hace un momento dice que sin derramamiento de sangre no hay expiación de pecado. Está en Hebreos 9, versículo 21, ¿no? Por si acaso. Hebreos 10, versículo 4 dice, porque la sangre de los toros y de los machos cabríos no puede quitar los pecados. Por lo cual, entrando en el mundo, dice, sacrificio y ofrenda no quisiste, mas preparaste cuerpo. Holocaustos y expiaciones por el pecado no te agradaron. Entonces dije, he aquí que vengo, oh Dios, para hacer tu voluntad, como en el rollo del libro está escrito de mí. Aquí habla Jesucristo. Yo vengo a hacer sacrificio, yo vengo a hacer ese sacrificio. No voy a pecar, me voy a mantener puro. Aún estando en cuerpo de hombre, me voy a mantener firme. Diciendo primero, sacrificio, ofrenda y holocausto y expiaciones por el pecado no quisiste ni te agradaron, las cuales cosas se ofrecen según la ley. Y diciendo luego, he aquí que vengo, oh Dios, para hacer tu voluntad. Quítalo primero para establecer esto último. En esa voluntad somos santificados mediante la ofrenda del cuerpo de Jesucristo, hecha una vez para siempre. Ya no necesitamos otro sacrificio. Ya usted no necesita decir, voy a subir los peldaños de, ¿cómo que se llama ya el puerto? Las escaleras acá del puerto Santana, por expiación de pecado la voy a subir 10 veces. Ida y venida. No le va a servir de nada, hermano. Lo único que va a ganar es cansancio. Gloria a Dios se lo hace por su físico. Pero no le va a servir como expiación de pecado, ¿no? Ni tampoco le va a servir el hecho de que coja un látigo y empiece a darse latigazos en la espalda. Tampoco le va a servir, hermano. O caminar arrodillado 50 cuadras, tampoco le va a servir. Si usted lo quiere hacer, hágalo, pero no le sirve. Porque dice la Biblia que somos santificados mediante la ofrenda del cuerpo de Jesucristo, hecha una vez y para siempre. ¿Cuántos dicen amén? Entonces, ¿cuántos dicen amén? Primero Pedro 1:19, también aquí el apóstol Pedro habla sobre la sangre de Cristo. Dice que somos santificados con la sangre preciosa de Cristo, como de un cordero sin mancha y sin contaminación. O sea, Él murió santo, sin pecado, ¿no? Y Juan también, el apóstol Juan escribió que la sangre de Cristo nos limpia de todo pecado. Primero Juan 1:7 dice, pero si andamos en luz, como Él está en luz, refiriéndose a Jesucristo, tenemos comunión unos con otros y la sangre de Jesucristo su Hijo nos limpia
de todo pecado. Así que, hermanos, ni los baños con lejía, ni amontonar jabón en su cabeza, ni limpiarse, ni bañarse, ni restregarse con tusa, lo va a librar del pecado. Dice que eso hace que la mancha del pecado todavía esté sobre ustedes. Pero lo que sí los libra del pecado es la sangre preciosa de Cristo. La sangre preciosa de Cristo. ¿Cuántos dicen amén? Y no les estoy diciendo que no se bañen, por si acaso. Y si quieren restregarse con tusa, es problema de ustedes. Pero recuerden que eso no los va a librar. Cristo dio lo mejor que tenía. Lucas 22:20 dice, de igual manera, después que hubo cenado, tomó la copa diciendo, esta copa es el nuevo pacto de mi sangre que por vosotros se derrama. Entonces entregó cuerpo y entregó sangre. ¿Qué hizo Jesucristo? Durante su estadía en la tierra siempre estuvo ocupado de los asuntos del Padre. Dice que cuando se le perdió a sus padres, lo encontraron en la iglesia y le responde que él estaba ocupado de los asuntos. Siempre estuvo ocupado de los asuntos del Padre. Cuando fue tentado, se mantuvo firme y victorioso, ¿no? Fue sometido a la más grande tentación. 40 días fue tentado y no sucumbió ante la tentación. A veces nosotros decimos, voy a hacer un ayuno de un día. Y uno dice, voy a aguantar un día. Voy a estar un día sin comer, solamente tomando agua. Y pasa por donde venden arroz con menestra y carne. Perdóname, Señor, voy a levantar este ayuno en tu nombre. No llega ni a las 4 horas llega. Y ya la tentación nos dice, cómeme, dice la tentación. Pero él no. Él dice que soportó la tentación. Y lo más importante, que cuando estaba siendo latigueado, vejado, insultado, golpeado, en medio de ese sufrimiento, dice la palabra, que nunca se quejó, ni amenazó a nadie. Ya vas a ver cuando yo resucite, vas a ver lo que te pasa, ¿no? Dice que como cordero fue llevado al matadero. Esa fue la actitud de Cristo y por eso es que Él nunca pecó, porque Él tuvo control de sus emociones. A Eloy le caen a látigo limpio, no creo que diga síganme pegando, pues no. Va a reaccionar, ¿no? Y cuando estuvo en la cruz del Calvario, se mantuvo fiel a su actitud, ¿no? De hecho, cuando la gente se estaba burlando, le decía, si eres el Hijo de Dios, sálvate a ti mismo, bájate de esa cruz, etcétera, etcétera, ¿no? Lejos de sentir indignación y de llenarse el corazón de odio o de resentimiento o de falta de perdón, le dice al Padre, Padre, perdónalos porque no saben lo que hacen. No saben lo que hacen y sabían lo que estaban haciendo. Padre, perdónalos porque no saben lo que hacen. Es lo que el mensaje que nos estaba dando es que Él se iba con su corazón sano, sin ninguna falta de perdón para nadie. Y nos enseñó a perdonar, aún cuando estaba siendo lastimado. Y a veces a nosotros nos ofenden, medio nos ofenden, y decimos, si Él no me pide perdón, si Él no se arrepiente, yo no lo perdono, ¿no? Y Cristo nos enseñó que sin importar lo otro, yo tengo que perdonar. ¿Y por qué tengo que perdonar? Porque si nosotros no perdonamos, el Padre que está en los cielos dice que tampoco nos va a perdonar a nosotros. Entonces, ¿cuál es la similitud entre el nacimiento y la cena del Señor? En que ambos se caracterizan en el dar. Porque de tal manera amó Dios al mundo que dio a su Hijo. El nacimiento de Cristo fue para que Él venga acá y podamos ser salvos a través de su muerte. Y la cena del Señor también es un recordatorio de lo que Él dio, su cuerpo y su sangre. Y ahora es nuestra oportunidad de dar. Estamos en este mes donde se caracteriza por la generosidad.
Y uno diría, ¿y qué le puedo dar a Jesucristo que me lo dio todo, que se entregó por entero a nosotros? ¿Qué le puedo dar? Uno dice, ¿qué le puedo dar a Jesucristo? Perfume, tiene los mejores perfumes en el cielo. Los mejores perfumes en el cielo. Carro, tiene los mejores carros en el cielo. ¿Qué le puedo dar? ¿Qué puedo hacer para retribuir en algo ese sacrificio que hizo por mí? Lo único que le podemos dar y que le agrada al Señor es nuestro corazón, hermano. Nuestro corazón. Nuestro corazón. Decirle, Señor, gracias por el sacrificio que hiciste en la cruz. Gracias porque en esa cruz moriste para salvarme. Yo creo que moriste en esa cruz y que resucitaste al tercer día para salvarme. Señor, te recibo en mi corazón como mi único y suficiente Salvador. Y cuando usted hace eso, cuando usted le entrega su corazón a Cristo y lo reconoce como su único y suficiente Salvador, sus pecados le son perdonados. Y no solamente que sus pecados le son perdonados, sino que dice la palabra que hay fiesta en los cielos. El cielo se regocija cuando usted le entrega el corazón a Cristo. Podemos entregarle nuestro corazón y nuestra vida al servicio del Señor. Él quiere su servicio. Romanos 12 dice que Él puso dones en usted. Puso talentos en usted. Y que los dones no pueden ser devueltos. Usted no puede decirle, Señor, este don que me diste de enseñar, yo no lo quiero, te lo devuelvo. Los dones no pueden ser devueltos. Los dones están para que usted los ponga al servicio del Señor. No a todos le dio los mismos dones. Pero el don que hay en usted es para servir, para el servicio. Romanos 12:1 dice, así que hermanos, os ruego por las misericordias de Dios que presenten vuestros cuerpos en sacrificio vivo, santo, agradable a Dios, que es vuestro culto racional. No se conformen a este siglo, sino transfórmense por medio de la renovación de vuestro entendimiento para que comprueben cuál es la buena voluntad de Dios, agradable y perfecta. Tenemos que presentar nuestros cuerpos en sacrificio vivo, santo, agradable a Dios, que es vuestro culto racional. ¿Qué le dará usted al Cristo del pesebre y al Cristo de la cruz? ¿Qué le va a dar? Lo único que Él quiere de usted es su corazón. Y cuando usted le entregue el corazón, el Espíritu Santo lo va a animar al servicio. Amén. Vamos a orar. Si acaso hay alguien que no ha recibido a Cristo como su Señor y Salvador, vamos a hacer esta oración, ¿verdad? Antes de continuar, en Romanos 10 dice, Romanos 10, 8 en adelante dice, ¿mas qué dice? Cerca de ti está la palabra, en tu boca y en tu corazón. Esta es la palabra de fe que predicamos, que si confesares con tu boca que Jesús es el Señor y creyeres en tu corazón que Dios le levantó de los muertos, serás salvo. Porque con el corazón se cree para justicia, pero con la boca se confiesa para salvación. Qué bonita escritura. Ahí donde esté, cerremos nuestros ojos y digamos con voz audible, ¿verdad? Dígale, Señor Jesús, te doy gracias por el sacrificio en la cruz del Calvario. Yo creo que en esa cruz moriste y derramaste tu sangre.
y resucitaste al tercer día por el perdón de mis pecados. Creo que estás sentado a la derecha del Padre. Y en esta mañana, Señor, te abro mi corazón. Te recibo como mi único y suficiente Salvador. Y te doy gracias, Señor, por venir a vivir en mi corazón, por guiarme, por darme a tu Espíritu Santo para que me enseñe todas las cosas. Y te doy gracias, Señor, por limpiarme, por salvarme y por escribir mi nombre en el libro de la vida. Amén. Si alguien hizo esta oración por primera vez, que levante la mano. Si usted la hizo a través de esta pantalla, escríbanos que queremos orar por usted. Hermana Margarita, a las personas que alzaron, no sea malito, para que le tome esta, ¿no? Vamos a hacer dos cosas. Creo que la hermana Lorena quería presentar a un bebé y después vamos a celebrar la Santa Cena, ¿no? Ya podemos. Antes de despedir, vamos a orar. Padre, en el nombre de Jesús, te alabamos, te glorificamos y te bendecimos. Y te damos gracias, Señor, por tu palabra. Gracias porque has hablado a nuestras vidas. Gracias porque podemos entender que el principio de tu amor es un amor sacrificial. Es dar sin esperar recibir nada a cambio. Gracias porque nos diste a tu Hijo. Y no solamente que nos diste a tu Hijo para que esté aquí con nosotros, viviendo como hombre, sino que Él se sacrificó, murió y derramó su sangre para que nosotros podamos ser perdonados. Ayúdanos, Señor, a valorar ese sacrificio que hizo Jesús, manteniéndonos en santidad, buscando cada día más tu rostro, Señor, amándonos los unos a los otros, que fue el mandamiento que nos enseñaste, el de amarnos los unos a los otros, de soportarnos, de tolerarnos, de no hacer distingo de ninguna naturaleza, porque tú naciste y moriste para todos los que quieran tenerte, porque tú estás al alcance de todos los que quieran tenerte. Y aquí estamos, Señor, rindiendo nuestros cuerpos para decirte: aquí estamos, Señor, aquí estoy, Padre, aquí estoy, Abba, Padre, toma mi vida, moldéame, sé tú mi alfarero, moldea mi vida conforme a tu santa y perfecta voluntad. Hazme a tu imagen, Señor. No permitas que tropiece, Señor. Ayúdame, Señor, a avanzar y a vencer los obstáculos que se presentan en el camino, Señor. Y sobre todo, Señor, ayúdame a ser la herramienta de bendición y a poner en funcionamiento los dones y talentos que has puesto en mi vida para tu servicio, Señor. En el nombre de Jesús oramos. Amén y amén. Gloria a Dios.